Esta historia comienza en la vasta tierra de China, comentándonos que campo de medicinas, cuevas, carros de bestias feroces, barcos voladores, tierras espirituales y ruinas secretas se esparcen por doquier, y los cultivadores utilizan la energía espiritual del cielo y la tierra, y que se debe comprender 5 reinos principales del cultivo: refinamiento corporal, condensación de ki, establecimiento de los cimientos, alma naciente y unidad espiritual. Los grandes cultivadores establecieron sus propios imperios poderosos, entre ellos la gran dinastía Zhou. Es la más fuerte y posee el territorio más extenso. Se nos muestra un caballo muy hermoso y unas personas que comentan de qué clase de caballo es aquello y que nunca lo habían visto antes. Y al ver un carruaje lujoso, dicen que aquel es el caballo divino de nubes fluidas, con un carruaje de fuego con incrustaciones de nubes doradas. El carruaje más genial de la ciudad Tianhe. Las personas sorprendidas siguen mencionando que han pasado años desde que lo vieron, y hoy todo el mundo está de suerte. Ubicándonos en la gran dinastía Zhou, en la ciudad Tianhe, donde ingresa el carruaje, el chofer le menciona a su joven maestro que ya han llegado a la ciudad de Tianhe y si acaso quiere bajarse a la mansión del marqués de túnica púrpura, pero su joven maestro le dice que no es necesario y que vaya al pabellón de jade verde. El chofer emocionado piensa que su joven maestro, al regresar a la ciudad, va directamente a visitar el burdel y verdaderamente es un hijo prodigio de la familia Zhou. Se nos muestra aquel joven que mientras toma una copa de vino comenta que no hace mucho no sabe si fue una transmigración o posesión, pero de acuerdo al sistema se sometió a la unión y fusión de almas y se convirtió en el único hijo del marqués de la túnica púrpura, el pilar de la gran dinastía Zhou y el jefe de los 36 marqués divinos, el prodigio más famoso Chu Tianxiao. Nuestro prota, que enojado mira su sistema que ha estado en modo espera después de fusionarse con su alma y no ha notado ningún efecto, y desde su infancia hasta ahora su cultivo ha sido bajo, pero no por falta de talento, sino porque creció mimado por sus padres, mostrándonos un recuerdo de él junto a sus padres. Su padre le menciona que no esté cultivando siempre y que salga y descubra más el mundo, y que la mitad de la ciudad es de su propiedad y cuando él se canse de ella, le puede comprar la otra mitad. La madre también lo apoya comentando que ha estado practicando mucho tiempo y que se tome un descanso, y que ella como su madre le ha comprado 20 criadas de Yangnan para que le masajeen las piernas. El prota sigue comentando que no solo su cultivo no creció, sino que sus gastos aumentaron. Se nos muestra recuerdos de cómo es el prota que da dinero y la gente lo aclama, y cuando va a las tiendas los dueños se alegran, ya que el prota les compra todo y se compra hasta la tienda y a los trabajadores, pensando ya que está aquí debe adaptarse y que vivir la vida de un hijo pródigo es divertido. El chofer le ha de saber que ya han llegado al pabellón de jade verde. El prota sale de su carruaje y mientras camina, varias mujeres se emocionan al verlo rodeándolo. Y las demás personas también se sorprenden al ver al prota, que es el famoso hijo del marqués de la túnica púrpura. Una señora que es la encargada se le acerca al prota rápidamente, diciéndole que su pabellón de jade verde es el burdel más grande de la ciudad Tianhe. Las chicas de aquí son de las que no se pueden imaginar. ¿Y qué chica le gustaría elegir? El prota le pide que le prepare una habitación privada en el tercer piso de primera categoría con vista al mar desde la ventana y le traiga un vino. Ella lo felicita por su elección, pidiéndole nuevamente que le diga qué chica quiere. El prota le pregunta si aún siguen las dos famosas chicas del pabellón jade verde, y si es así, invite a Ming Liun y Jin Xiu. La encargada le ha de saber que él es un cliente habitual y sabe que las reglas aquí es que un cliente solo puede elegir una chica y no puede romper aquellas reglas, pero el prota le menciona que también quiere a todas las mujeres de este lugar. La encargada se ríe y le pide al prota que no bromee y que las reglas no lo permiten, pero el prota le muestra unos billetes cuestionando si acaso hay tales reglas para él.
La encargada se queda sorprendida pensando que esos son billetes de monedas espirituales exclusiva para los millonarios de la gran dinastía Zhou, cada uno con un valor de 50.000 monedas espirituales, y las familias ordinarias viven con 800 monedas al mes y él quiere gastar 150.000 ahora mismo. Cambiando de actitud y diciéndole al prota que desde ahora él pone las reglas y puede jugar todo lo que quiera mientras sea feliz, pidiendo a las mujeres que vengan a servir al prota, saliendo unas bellas mujeres con grandes atributos, sorprendidas a ver al prota mencionando que aquel es el joven maestro Chu y que es el único hijo de la primera persona que entró en el camino celestial a través del comercio, el segundo hombre más millonario de Daoshu, el marqués de túnica púrpura, Chu Songyi, yendo rápidamente todas hacia él. Las demás personas también quedan sorprendidas que el prota sea el famoso hijo pródigo y que había desaparecido por unos años y ahora ha vuelto, y que han oído que el prota nunca mira el precio, no busca lo mejor, solo busca lo más caro. Mientras tanto, las mujeres que estaban al lado del prota le están consintiendo, diciéndole que han pasado 3 años desde la última vez que se vieron y que lo han extrañado. El prota, al escucharla, le dice que sigue teniendo una boca muy dulce, dándole 2.000 monedas espirituales, y a otra mujer, por tener las manos tan suaves, le hace entrega de 3.000 monedas. Mientras todas están reunidas, el prota le comenta a una mujer que parece ser que sus melones se han vuelto más pequeños. ¿Acaso es porque lo ha extrañado demasiado? Entregándole 5.000 monedas más para que se alimente bien, dándole mucho dinero a todas. Ellas emocionadas le dicen al prota que sus melones se han achicado más por echarle de menos, haciendo que discutan entre ellas para que el prota las toque. En ese momento aparece la mejor cortesana del pabellón, llamada Ming Liu, que les reclama a las otras de por qué no han llevado a la habitación privada al prota y si acaso no pueden servirle correctamente, llevándose al prota. Mientras están caminando, el prota se muestra muy amigable con Ming Liu, diciéndole que le ha traído una arquilla para ella. Ella le menciona que en estos momentos hay algo muy importante y que la hermana Liu Ling quiere verlo. Al entrar a la habitación, el prota encuentra a Liu Ling, que le da la bienvenida y se disculpa por haber dudado de él, mencionando si aún recuerda que una vez le dijo que le ayudaría a anular su compromiso. El prota nos cuenta que Liu Ling es su amiga de la infancia y cuando crecieron su familia arregló un matrimonio para ella con Qin Yun, el hijo número 17avo de Qin Yu Chang, y ese tal Qin Yu despertó a los 4, adquirió poder a los 10, cruzó la tercera y sexta puerta de refinamiento corporal, persiguiendo directamente la 11ª puerta. A los 14, con una oportunidad extraordinaria, avanzó con éxito al reino inferior de la condensación de Ki, y su poder de combate real, ya alcanzado el nivel máximo de la condensación de Ki, fue llamado un talento monstruoso, el genio número 1 de la ciudad Tianjue, pero hace 3 años, Qin Yun se volvió loco, su poder retrocedió al primer nivel de refinamiento corporal, convirtiéndose en una basura inútil. Su estado mental se deterioró y comenzó a abusar de Liu Ling. Viendo llorar a Liu Ling, piensa que hace 3 años el cuerpo original del prota prometió ayudarle a anular el compromiso, pero ¿cómo puede ayudar ahora? Después de todo, el rumoreado genio, quien está recuperando su poder con la ayuda de un anillo negro de reliquia, es el hijo del destino. Y si lleva a Liu Ling a anular el compromiso, lo eliminarán. Y de esta manera, Qin Yun lo usará como un peldaño para su fama. Pero en ese momento le llega una notificación del sistema con la misión de diseñar un plan factible para anular el compromiso. Y antes de las 3 p.m. del día de hoy, lleve a Liu Ling a ver a Qin Yun, el hijo del destino, para anular el compromiso, causando al menos 80 puntos de daño a Qin Yun, y la penalización por fallar será su eliminación como anfitrión. El prota queda sorprendido pensando que solo es un hijo pródigo y solo tiene dinero. ¿Cómo se supone que va a desafiar al hijo del destino? El sistema le recuerda que los daños que cause al hijo del destino
será por su manera de actuar, haciéndolo enojar o humillarlo al hijo del destino. Mientras más lo humille, más puntos tendrá como recompensa. Además, el arma más fuerte de un hijo pródigo contra el verdadero hijo del destino es gastar dinero, y si puede gastar más de 300.000 monedas espirituales antes de la puesta del sol, puede ser que se lleve una sorpresa, y hasta el momento actual ha gastado 0 monedas. El prota asustado piensa que su vida está en peligro y cómo puede tener ganas de despilfarrar, pero dándose cuenta que podría ser que haya un paquete de novato oculto en la tarea, y la condición para desbloquearlo es despilfarrando dinero y ganando un secuaz. Ming Liun interrumpe sus pensamientos pidiéndole que no se quede callado y que realmente necesita ayudar a Liu Liun. El estatus de esposa de Liu Lin fue reducido a concubina. Qin Yun sospechó que ella trataba de vengarse y la torturó de varias maneras, y Liu Lin escapó para este lugar para hacer las labores. La familia Mu temió a la familia Qin y cortó lazos con ella, pero lo peor es que después que Qin Yun descubrió que Liu Lin se escondía en este lugar, él trajo al más lascivo 19º príncipe para forzar a Liu Lin a beber con él, y si no fuera por su oportuna intervención, la pureza de Liu Lin se habría arruinado. El prota se enoja al escuchar todo aquello, pensando que la crueldad de Qin Yun es bien conocida, pero no esperaba que el supuesto hijo del destino fuera tan canalla y bestia. Y que al principio pensó que anular públicamente el compromiso sería exagerado, pero ahora debe de hacer justicia. El prota les dice que ayudarles a anular el compromiso no es difícil, pero Qin Yun es una persona con fortuna y es el hijo del destino. Él pronto podría crear una tormenta y lograr grandes cosas, incluso convertirse en rey y dominar todo. Y si en ese momento aún se negaría a estar cerca a él y compartir su gloria. Ella, entre lágrimas muy decidida, le ha de saber que desde que Qin Yun le obligó a acompañar al 19º príncipe, se convirtió en su enemigo mortal y que lo odia, pero odia aún más ser la prometida de Qin Yun. Él solo quiere una herramienta, pero ella quiere ser una persona, y es evidente que ella y Qin Yun no son compatibles. El prota piensa, ya que ella ha decidido apostarlo todo, no tienen una razón para echarse atrás, e incluso si no hubiera la tarea del sistema, también le hubiera ayudado. El prota le dice a Liu Lin que mantendrá su promesa de hace 3 años, pero debe entender que nada en este mundo viene sin un precio. Ella le pide que le diga qué es lo que quiere que haga. El prota le dice que sea su secuaz. Ellas quedan confundidas sin saber qué es. El prota le comenta que tal vez convertirse en un secuaz de un hijo pródigo sea algo vergonzoso a los ojos de los demás, pero ella será su secuaz jefe y la palabra vergüenza debe ser completamente ajena a ella. Sacando una tarjeta con un diseño muy elegante y muy brilloso, el prota le da la tarjeta de cristal como un regalo de bienvenida. Ming Liun queda impactada que aquello sea una tarjeta de cristal negra, Grand Show, exclusiva para la nobleza imperial, y aunque la gente común tenga dinero, no está calificada para usarlo. Liu Lin, que también estaba muy sorprendida, piensa que cada tarjeta contiene al menos 150.000 monedas espirituales, y se dice que si no hay dinero en la tarjeta, se puede utilizar como garantía para recibir 100.000 monedas espirituales del banco. ¿Y el prota le está dando la tarjeta tan fácilmente? El prota también le ha de saber que su asignación será de 200.000 monedas espirituales para que pueda cubrir sus gastos de vida y recursos de cultivo. Y si encuentra alguna dificultad y el dinero no es suficiente, puede venir hacia él y puede obtener 150.000 monedas espirituales adicionales al mes para casos de emergencias. Liu Lin se quiere desmayar debido a que el prota le quiere dar 350.000 monedas de asignación mensual y que es mucho dinero. El prota también les entrega el anillo de bestia del carruaje de fuego con incrustaciones de nubes doradas y que lo use como transporte, y que él no monta en el mismo carruaje 2 veces si cuesta menos de 1.000.000 de monedas espirituales, y ahora es de ella. Ella sigue aún más sorprendida que el prota le esté dando casi 1.000.000 de monedas espirituales en carruaje,
¿Y si acaso eso es el trato que recibe un secuaz? Ming Liu feliz comenta que los sirvientes de la familia Qin solo ganan 100.000 monedas espirituales al año, pero ella ha conseguido el triple en solo un mes y que su mala suerte ha cambiado. El prota le pregunta a Liu Ling cuánto ganaba Qin Yu en monedas espirituales. Ella le responde que debido a las complejas luchas dentro de la familia Qin, y siendo Qin Jun un hijo ilegítimo, antes eran de alrededor 12.000 monedas, pero ahora como un genio caído solo recibe 500 monedas. El prota le dice que lo que recibe Qin Jun no se puede comparar a lo que ella recibe, y que para ir a anular el compromiso no deben de perder el orgullo y no debe deshonrarle. Ella le responde que lo entiende, pero el prota menciona que no parece que entienda y que no sabe siquiera qué es lo más importante para su secuaz, y que recuerde, un secuaz a las órdenes de este joven maestro debe ser hermosa y segura de sí misma, haciéndole saber a Ming Liu que para el mediodía quiere ver a Mu Liuling completamente transformada, entregándole otra tarjeta más, pidiéndole cosméticos de la flor borracha, que asista a la peluquería del pabellón Gracia de Nube y que traiga todo lo que se pueda pedir y no ahorre dinero. Ellas dos se sorprenden y Liu Ling menciona que todas esas marcas son las favoritas de las princesas imperiales. Cada artículo es caro y si realmente tiene que comprarlo todos, pero el prota, que es un derrochador de dinero, le ha de saber que aquello no es suficiente y también necesita 3 hermosos artefactos del reino de refinamiento de rango 17 para que ella lo use como accesorio. Quiere ver que Liu Ling ciegue a Qin Jun con su presencia a primera vista, que sepa que cualquier objeto que posea Liu Ling vale más que todo el ser de Qin Jun. Ellas no paran de sorprenderse por tal derrochador de dinero que es el prota, pensando que artefactos del reino de refinamiento rango 17, muchos agotan sus riquezas y ni siquiera pueden comprar uno, pero el prota es diferente. El prota las ve y le cuestiona si acaso piensan que está despilfarrando el dinero. Liu Ling nerviosa le responde que no piensa aquello, pero el prota solo se comienza a reír mencionando que sí, está despilfarrando, y que después de todo, él era un hombre que podía despilfarrar 1.000.000 de monedas a la edad de 8 años, pidiéndoles que hagan rápido lo que les pidió. Cambiando de escena, en la villa de la familia Chu, en la capital, vemos a una persona meditando, y aquella persona es Chu He, joven maestro de la familia Chu en la capital, y que es el primo del prota. Uno de sus trabajadores le felicita por alcanzar el pico de condensación de Qi antes de la ceremonia de mayoría de edad, y nadie de la familia Chu puede igualarlo, y la próxima posición de jefe de familia debe de pertenecerle. Chu He le menciona que nada es seguro después de todo, desde que la familia Chu se dividió en dos, además de la familia Chu de la capital. También está la familia Chu de Tianhe, a la familia del segundo tío, y que el prota, el hijo pródigo, también tiene la cualificación para competir por la herencia de la familia Chu. En ese instante llega una paloma mensajera. Él, al leer la carta, comenta que el hijo pródigo sigue vivo y ha regresado a la ciudad de Tianhe. El mayordomo le dice, ¿de qué importa que el prota haya regresado? Él fue el mejor en la última prueba de otoño. De acuerdo con las reglas de la familia Chu, aquellos que no logran resultado en 3 pruebas de otoño consecutivas no tienen derecho a ser herederos, y que el prota renunció 2 veces y solo sabe despilfarrar el dinero. Es una vergüenza para la familia Chu. ¿Y por qué se debe de preocupar por él? Chu He le ha de saber que no deben de bajar la guardia. No pueden subestimar al tío y a la tía que consienten demasiado al prota y le consiguen métodos cuestionables apoyándolo para que suba de posición y se enfrente a él. En la carta también le informaron que el prota fue al pabellón de Jade Verde a ver a Mu Liuling y tal vez puede usar aquello para mantener ocupado a los 3 miembros de su familia, y que hace 3 años el prota le prometió a Mu Liuling anular el compromiso con Qin Jun, pero aquella noticia fue silenciada por sus padres, ordenando que envíe a alguien inmediatamente a la ciudad de Tianhe para difundir la noticia que el prota ayudó
a Mu Liulin a anular su compromiso y que se asegure que todos lo sepan y cause un gran escándalo en toda la ciudad, especialmente en la familia Qin. Su subordinado capta la orden y se retira, mientras esta solo piensa que Qin Yao, la jefa interina de la familia Qin, ¿acaso es ella la que está ayudando secretamente a Qin Jun a rehacer su vida? ¿Y qué puede ser que a la vista de las personas es su hermana, pero en realidad es su amante? Puede engañar a otros, pero a él no, y que el prota ayudando a anular el compromiso será una gran vergüenza para la familia Qin, especialmente para Qin Jun. Y si acaso Qin Yao podrá soportar ver a Qin Jun sufrir así, y si no puede, demuestre sus habilidades y elimine al prota por él, y que si puede hacer que el alma remanente del maestro del anillo negro de Qin Jun cause más problemas, sería aún mejor, y que si el prota no muere, quedará lisiado por el resto de su vida, y que toda la familia Chu será de él. Sonriendo malévolamente, cambiando de escena, se nos muestra a Min y a las demás mujeres del pabellón Jade Verde que están ayudando a Liu Lin a vestirse con los atuendos nuevos comprados. Liu Lin pregunta si es realmente apropiado cambiarse de ropa al lado del prota. Una de las mujeres comenta que aunque al prota le guste visitar el pabellón de Jade Verde, no ha tocado a ninguna de las chicas y solo le gusta hablar y reír, y que todas del pabellón se han beneficiado, aunque el prota sea un derrochador de dinero, es muy buena persona. Min Liu se le acerca contándole un secreto que todas las mujeres del pabellón Jade Verde están apostando sobre quién puede llevarse la primera noche del prota. Cambiando de escena, vemos al prota sentado y que el sistema le ha notificado que ha gastado 675,000 monedas espirituales y se ha detectado a un secuaz confiable, entregándole un paquete de regalo de novato. El prota, al obtener su regalo, se dispone a ver lo que es, obteniendo una oportunidad para el bautismo del manantial espiritual, un aura de secuaz, 1100 puntos de intercambio y una fruta del manantial de manera marchita, dejando sorprendido al prota. El sistema también le informa que el aura de secuaz aumenta las habilidades de todos los secuaces bajo el mando del hijo pródigo. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el efecto, y los requisitos de los secuaces son: el secuaz masculino debe tener el potencial para convertirse en un genio, la secuaz femenina debe tener un índice de belleza de 80 o superior. El prota piensa que conseguir a Liu Lin como secuaz fue pura suerte. Es poco probable formar un ejército de secuaces a corto plazo. El sistema también le informa que los puntos de intercambio lo podrá hacer uso en la tesorería del hijo pródigo, y que la fruta del manantial de madera marchita es una fruta rara que condensa o repara el alma naciente. El prota menciona que su cultivo está solo en la etapa de refinamiento corporal, lejos de condensar el alma naciente, y usarlo ahora sería un desperdicio, y pensará qué hacer con ello luego, y que por ahora usen primero el bautismo del manantial espiritual. Al usarlo, comienza a recorrer por todo su cuerpo una gran energía, haciendo que el prota alcance la cima del cuarto nivel de la etapa de refinamiento corporal. Y aunque la etapa de refinamiento corporal sea algo básico, también lleva mucho tiempo cultivarla, desde el primer nivel hasta la cima del cuarto nivel. Lleva varios años, e incluso aquellos con grandes aptitudes necesitan unos meses, y él lo hizo en solo cuestión de segundos, y solo tuvo que gastar 675,000 monedas espirituales, y es muy bueno, lo que significa que mientras tenga más dinero, podría alcanzar instantáneamente el alma naciente, o incluso la etapa de unidad espiritual, y aunque sea un hijo pródigo, no puede dejar en bancarrota a su familia. Y sobre el asunto de anular el compromiso, aunque su cultivo actual puede igualar al de Qin Jun, no puede garantizar que no caerá en la trampa del contraataque del destino. Además, Qin Jun no solo tiene la protección de Qin Yao, sino que lo más problemático es que también tiene un misterioso anciano ayudándolo, y se dice que Qin Yao no tiene el linaje de la familia Qin, y sin embargo puede convertirse en la jefa interina de la familia. Su mente debe ser extraordinaria, y que después de Qin Jun perdiera su cultivo, solo Qin Yao lo protegió,
lo que significa que ella debe tener algún plan con respecto al destino de Kim Jong. Teniendo una idea en ese preciso momento, Min Leung interrumpe sus pensamientos haciéndole saber que Liu Ling ya está lista. El prota queda muy sorprendido al ver a Liu Ling, que está muy hermosa y vestida muy elegante con los preciosos accesorios de alto rango, sujetándola y diciéndole que vayan a anular el compromiso. Ya estando en la familia Qin, uno de los ancianos, llamado Qin Changlin, está muy enfadado de que Liu Ling se atreva a querer anular el compromiso y que haya traído a alguien de la familia Chu. El prota solo sonríe y le menciona que él no es nadie para decidir y que todavía no está presente la jefa interina de la familia, haciendo enojar al anciano por aquellas palabras, queriendo golpear al prota. Pero en ese momento aparece Qin Yao, la jefa interina de la familia Qin, pidiéndole al anciano que se tranquilice, y al mirar a Liu Ling le menciona que parece ser que ha encontrado a alguien muy millonario que la apoya y que puede ver en su atuendo 3 artefactos de la etapa de refinamiento corporal. Liu Ling solo se le queda viendo nerviosa. Qin Yao menciona que con todos esos accesorios que usa no le parece raro que desprecie a la familia Qin mientras observa a Kim Jong, el genio de la familia. Kim ya habla de saber al prota que el patriarca de la familia está lejos y ella, aunque sea la encargada, no puede decidir sobre la anulación del matrimonio. ¿Y qué tal si esperan al patriarca? El prota le dice que parece que ha entendido mal, no está aquí para escuchar sus opiniones y está aquí para informarles, teniendo en la mano el contrato matrimonial y rompiéndolo, dejando sorprendida a Liu Ling. Mientras Kim Jong está muy furioso, Kim Yao le dice al prota que es demasiado dominante para hacer aquello. El anciano se ofrece a darle su merecido al prota, pero el prota solo mira a Kim Jong pensando si acaso no va a tomar medidas. ¿Y cuánto tiempo más podrá aguantar? El prota llama a sus subordinados y ellos entran con una caja llena de dinero y joyas. El anciano furioso menciona que aquello es la donación que la familia Mu les envió para que Mu Lin se pueda casar con un integrante de la familia Qin. El prota les dice que aquello no tiene ningún valor para él, pero ahora que han venido a anular el contrato, aquello también se tiene que devolver, pidiendo a sus subordinados que se lo lleven. Eso enoja a Qin Yao, que le pide al anciano que los detenga, pero el anciano no puede hacerles ningún rasguño, dejándolo asustado. Que aquellos dos sean del reino superior de condensación de ki. Ellos dos solo sonríen ante el ataque del anciano, ordenándole que se haga a un lado, marchándose. El prota se ríe, haciéndole saber que sus dos subordinados ganan mucho dinero en solo un mes, y a comparación de Kim Jong, que gana en un año, no es nada. Kim Yao piensa que el prota ha roto el contrato matrimonial delante de ellos y se ha llevado los tesoros. Es una forma muy despiadada su actuar del prota, pero aunque ahora no puede enfrentarse a la familia del prota, más adelante lo hará pagar. El prota le pide a Liu Ling que se retiren ahora, ya que todo está solucionado y que la familia Qin solo son unos cobardes y no queda nada divertido por hacer. Pero mientras se van, Kim Jong se pone de pie detrás de ellos, dejando salir su energía. El prota solo sonríe que por fin Kim Jong cayó en su trampa y lo humillará para recibir puntos del sistema. Kim Jong sujeta de su ropa a Liu Ling gritándole que es una mujerzuela y ni siquiera tiene el derecho de llevar accesorios preciosos y mucho menos alardear delante de él. Liu Ling, decidida, piensa que no debe tenerle miedo y ahora que el prota le ha ayudado, no puede deshonrarlo, gritándole que le suelte, y una basura inútil como él no es digno de ella, haciendo que el prota la felicite por sus palabras. Kim Jong enojado les advierte que la humillación de hoy se los devolverá, pero el triple, y que recordará las acciones del prota, pero el prota le cuestiona ¿de qué hará si los recuerda? Pensando que la situación está yendo muy bien. El anillo está iluminado, lo que quiere decir que el viejo está despierto. Kim Jong le menciona que la razón por la que se atreve a insultar a su familia Kim es por lo grande que sus antecedentes familiares de la familia Chu, y si él siguiera siendo el genio de hace 3 años, o incluso mejor,
¿Acaso aún se atrevería a venir? El prota que lo ve, por dentro feliz piensa que eso está muy bien, que siga manteniendo su ira. El prota le pide que no diga tonterías y sabe muy bien que no es el mismo de hace 3 años. Kim Jong le dice que sabe que es débil y admite la derrota, pero le dará un consejo, que el destino puede cambiar, así que no intimide a un pobre joven, liberando de su cuerpo una gran energía, haciendo emocionar a Kim Yao y al anciano. Al ver aquel aura, les hace recordar al poder que Kim Jong tenía hace 3 años. El prota también se muestra sorprendido, mencionando para sí mismo que no hay duda que es el hijo del destino, y durante estar deprimido durante 3 años, todavía puede desatar tal aura, comenzando su plan, diciéndole, ya que dice que no intimide a un pobre joven, le dará la oportunidad de probarse a sí mismo, mostrándole un tesoro que tiene entre las manos. Kim Jong se queda sorprendido que aquello sea una fruta del manantial de madera marchita. Entre todas las medicinas que restaura el alma, es la de más alto nivel, y que aquello no tiene precio. Aunque gastara toda su vida, no podría permitírselo, e incluso si pudiera, es extremadamente caro en el mercado y casi imposible de encontrar. Y ahora el prota está delante de él sosteniendo aquella preciada fruta. Como se había mencionado anteriormente, él está acompañado de un alma que reside en el anillo, que internamente se muestra muy feliz pidiéndole a Kim Jong que acepte lo que le dan, y con aquello podrá elevarse y tener un gran poder. El prota, al verlo dudar, piensa que de acuerdo al guión de Kim Jong, él rechazaría el tesoro del villano e impresionaría a Kim Yao, y ella se lo ofrecería en cuerpo a él en la noche. Pero ahora el guión ha cambiado, y que él como villano le está ofreciendo un tesoro irresistible. ¿Y cómo va a responder? Cuestionándole de por qué duda, y que comience de una vez, y que de acuerdo a sus palabras de no intimidar a un pobre joven, creyendo que tendrá suerte en el futuro, y si es así, que destruya esta fruta del manantial de madera marchita ahora mismo. El alma del anciano que acompañaba a Kim Jong le ordena que no escuche nada de aquello y que se dé prisa y tome la fruta, pero Kim Jong se muestra preocupado sin saber qué hacer. El prota le sigue presionando de por qué no lo hace, y acaso no cree que su futuro será brillante, mientras Kim Jong lucha consigo mismo mencionando que si come esa fruta volverá a ser muy fuerte, pero por otra parte su orgullo se lo niega a aceptarlo, y que no puede soportar más humillaciones del prota. El alma le cuestiona de por qué duda, y no importa la humillación, una vez que obtenga la fruta, con un solo movimiento de él, podrá eliminar a la familia Chu como hormigas. Pero Kim Jong no soporta la presión, gritándole que se calle, y que no es él quien soportará la humillación, cuestionando de qué pasa con su dignidad. Si acepta esa fruta como caridad, se convertirá en un chiste. El alma también le grita, llamándolo maldito mocoso, y si acaso se está rebelando y que se lo está ordenando. Pero Kim Jong, que no soporta la presión y sin saber qué hacer, comienza a perder la cabeza. Liu Ling se sorprende al ver tal actuar del prota, en cómo cuestión de segundos logró que Kim Jong entre en un estado de desesperación. El prota solo sonríe y le dice que es muy aburrido, tirando la fruta hacia el piso, pero Kim Jong se tira a él como un perro al ver un hueso, pero el prota pisa la fruta delante de él, causándole que escupa sangre ante la impotencia y humillación que ha sentido, quedando en un mal estado. Ante aquella situación, Kim Yao lo ve decepcionada. El prota, al verla, se alegra que ella esté decepcionada, pensando que menos mal no usó la fruta como apuesta, que aunque lo hubiera ganado, Kim Jong, como el hijo del destino, hubiera encontrado una oportunidad en su momento más crítico, y luego recuperaría su poder y volvería para eliminarlo. Pero ahora, el alma del viejo está desanimado, Kim Yao decepcionada, y Kim Jong lleno de demonios internos, y ahora falta la humillación definitiva, pidiéndole a Liu Ling que devuelva la humillación que ella ha sufrido. Ella entiende las palabras del prota
y cacheteando a Kim Jong le grita si alguna vez pensó que llegaría este día. Después de humillarla, cuando le hincó con aguja, le roció aceite al caliente, cuando le obligó a servir al noveno príncipe, ¿pensó alguna vez en este día? Mientras Kim Jong no reacciona como si estuviera muerto en vida, pero Kim Yao le pide que se detenga sujetando a su hermano, pero decepcionada piensa en cómo el una vez invencible joven del destino, cómo pudo caer tan bajo. Por su parte, el prota está muy feliz porque está siendo recompensado por el sistema por sus logros de humillar a Kim Jong. Kim Yao le menciona al prota que es muy impresionante pisar y destrozar una fruta tan rara como aquella y humillar a otros. Ahora se siente muy bien, pero se arrepentirá luego. El prota se burla de ellos diciéndole que se asombran de aquello porque son pobres y él tiene muchas de esas frutas para aplastar. Kim Jong se enoja y quiere atacar al prota, pero Liu Lin de una manera rápida lo detiene con su espada. Kim Jong la llama maldita sirvienta y se sorprende que su velocidad con la espada haya aumentado, mientras el prota se muestra feliz por el actuar de Liu Lin. Liu Lin le pide a Kim Jong que hagan una apuesta y que en 3 meses la prueba de otoño tendrán un enfrentamiento y si ella pierde, se arrodillará ante él y destruirá su cultivo. Pero si él pierde, le dará el anillo que tiene. Kim Jong, que se encuentra enloquecido, acepta mencionando en 3 meses le devolverá por 100 la humillación que le ha dado hoy. Mientras Kim Yao lo ve cada vez más decepcionada, pero sin nada más que hacer, también acepta el reto. De esta manera, el prota se va junto a Liu Lin feliz por la acción de ella, pero también preocupado que Liu Lin haya decidido enfrentarse al hijo del destino, que es algo complicado. En ese momento, el sistema le anuncia que en la gran prueba de otoño debe ayudar a Liu Lin a derrotar a Kim Jong, pero no puede intervenir durante el enfrentamiento. Y según cálculos del sistema, en 3 meses, Liu Lin solo podrá alcanzar el nivel de refinamiento corporal, mientras Kim Jong llegará a la cima de la condensación de Ki. 9 reinos menores, y nadie puede atravesar el cielo para derrotar al hijo del destino, al menos que al que se enfrenta sea el hijo pródigo. Y dada la dificultad de la misión, le otorgará misiones secundarias. El prota que ha sorprendido de las habilidades de Liu Lin, pero se preocupa que Kim Jong dentro de 3 meses será un gran desafío, preguntándole a Liu Lin si tendría miedo si le dijera que para la prueba de otoño Kim Jong alcanzará la cima de la condensación de Ki. Ella decidida le responde que no, y que hoy él le ha enseñado que debe luchar para que no sea humillada. El prota la apoya mencionándole que sí, y con él a su lado se asegurará que gane, haciendo sonrojar a Liu Lin. Llegando otro anuncio del sistema que debe detener al desperdicio de Kim Jong para que después de 3 meses solo pueda alcanzar el nivel de condensación de Ki, y la penalización por no cumplir la misión será reducir 1 millón de sus fondos. Y las pistas que le da es que la herencia del viejo maestro que tiene Kim Jong está relacionado con la refinación de herramientas, y si puede suprimir por completo las industrias relacionadas a la familia Kim y cortar sus recursos, puede tener un efecto significativo, y en el próximo banquete nocturno de otoño será un escenario excelente para que los elegidos del cielo se exhiban, y si puede eclipsarlos, habrá una sorpresa. El prota, al terminar de leer el anuncio, piensa que aquellas 2 pistas marcan claramente el inicio y el desarrollo de la típica trama del destino, y si lo logra realizar tendrá un gran impacto en el futuro, especialmente en el banquete de otoño, que además de nobles asisten príncipes y princesas. Siempre es un campo de batalla para los jóvenes genios, y si Kim Jong logra activar su aura de poder y sorprenderles, será ayudado por nobles y princesas, enojándose, sujetando a Liu Lin y llevándosela a su casa. Al llegar, los subordinados de la casa notan su presencia, pidiendo a gritos que informen a la señora que el prota ha regresado, presentándonos una hermosa mujer que corre hacia el prota, siendo su madre Chu Fanshi, alegre de que el prota haya regresado luego de 3 años, abrazándolo. El prota le hace saber a su mamá
que tiene asuntos serios de lo que hablar con ella, y hablen mientras caminan. Su madre se percata de Liu Lin y le pregunta de por qué ella está junto a él. Liu Lin saluda a la madre y le da a saber que ha roto lazos con su familia Mu y que gracias al prota hoy le ha ayudado a romper el contrato de compromiso con Kim Jong y ahora solo quiere seguir al prota de todo corazón. Sonriéndole al prota y viendo a Lin Lun menciona que ella tiene pechos grandes y su nieto no pasará hambre, haciendo sonrojar a Liu Lin. La madre cambia de tema y se preocupa por el prota porque no la ha visto por largo tiempo, dándole varias tarjetas de cristal con mucho dinero y que ella, como su madre, conoce cómo es su hijo y así que le ha dividido el dinero en varias tarjetas para que se le sea más fácil abofetear a la gente mientras usa el dinero. El prota le agradece y le pide que le diga de cuánto dinero hay. La madre le ha de saber que solo hay poco, 1.2 millones de monedas espirituales, pidiéndole que se lo arregle con esa cantidad por unos cuantos días, y si se lo gasta, ella le dará más. Los subordinados que escuchan la conversación se quedan sorprendidos pensando que ahora saben cómo el prota se convirtió en el hijo pródigo y madre e hijo ven 1.2 millones como un pequeño dinero y en el caso de ellos nunca verán tanta cantidad de dinero en sus vidas, lamentándose que el cielo sea injusto y por qué no tuvo una madre así como la del prota. El prota le menciona que sí, no es mucho, pero debería ser suficiente si lo gasta con moderación, pero haciéndole saber a su madre que esta vez quiere jugar a lo grande y que este dinero que le ha dado puede desaparecer mañana. Aquellas palabras del prota hicieron que sus subordinados les dé un derrame debido a que el prota dijo que esa cantidad de dinero solo le durará hasta mañana, mientras su mamá le dice al prota que está bien y ella confía en su pequeño y gaste todo lo que quiera y que ella tiene mucho dinero para darle. El prota le hace saber que planea jugar un juego de tirar dinero para comprar tierras. Su madre le dice que eso es genial y que ella tampoco ha jugado en mucho tiempo. Mientras caminan para dentro de la casa, el prota le pregunta por su padre. La madre le responde que su padre se ha ido a Kioto y que no se preocupe de los rumores de que él fue a romper el compromiso de la familia King. Su padre puede ocuparse de aquel asunto, pero es curioso, se acaba de enterar de los rumores de que iba a romper el compromiso y resulta que ya lo ha hecho. El prota con una sonrisa muy tranquilo menciona que aquello demuestra que las fuerzas enemigas están decididas a destruirlos y por suerte actuó con rapidez, convirtiendo su ataque de rumores en un hazme reír. Su mamá lo felicita por hacer un buen trabajo y pide a su subordinada que traiga el mapa de la ciudad Tiange para que juegue con el prota. La subordinada hace caso y trae consigo un inmenso mapa. De esta manera, la madre comienza el juego tirando una moneda en el mapa, pero la moneda cae en el territorio que ellos poseen. El prota le dice a su mamá que siempre tiene mala suerte cuando juega y no pueden comprar su propio terreno porque ya es suyo. Liu Lin queda impactada que aquel juego sea comprar las tierras en donde cae la moneda y aquellos círculos son las tierras que son propiedad del prota y ahora entiende la confianza que tiene en gastar dinero. El prota le pide a Liu Lin que ella lo intente. Ella se quiere rehusar, pero la madre la anima. Ella acepta y lanza la moneda. Al caer en una zona, ella menciona al prota que parece ser que solo es un lugar desierto y de malezas y si quiere que vuelva a lanzar, pero el prota le dice que tierras baldías es justo lo que necesita y que la moneda gira muy despacio y comprará todo lo que cubra su mano, dejando sorprendida a Liu Lin, que piensa que el prota quiere comprar 4.000 metros cuadrados, explicándonos que los terrenos baldíos son conocidos como el lugar donde la energía espiritual de los cielos y la tierra se reúnen sobre toda la energía espiritual y aparenta ser un terreno desolado con la magia del autoocultamiento. Es un lugar excelente para refinar diversas píldoras, talismanes y tesoros, especialmente para refinar herramientas. Y por lo general, los baldíos pequeños no valen mucho, pero cuanto más grande sea el baldío,
más valioso es. Liu Ling le ha de saber al prota que teme que no puede negociar aquel terreno baldío sin tener al menos 1 millón de monedas espirituales. El prota solo sonríe y le dice que es por esa razón que le dijo a su madre que el dinero que le dio se acabaría hoy. La madre le menciona que no hay problema si se gasta su dinero. ¿Pero para qué necesita un terreno baldío tan grande? El prota le ha de saber que lo va a comprar para hacer joyas, y con un terreno tan grande podrán hacer un montón de joyas de alta calidad, y una vez producidas, cada chica de la ciudad de Tanger tendrá una parte, y no importa quiénes sea, les dará un par de joyas a cada una. Los subordinados ya no pueden soportar tanto derroche de dinero, que gaste 1 millón en un terreno baldío y no para refinar tesoros, talismanes o píldoras. Solo lo quiere usar para hacer joyas. La madre se alegra que el prota hará joyas para ella, pero le ha de saber que aquella tierra baldía parece ser lo que la familia King ha estado negociando. En ese instante le llega una notificación del sistema informándole que aquel terreno baldío está relacionado con el viejo alma que apoya a Kim Jong y debe de restringir todas las industrias relacionadas a la familia King. El prota feliz piensa que parece ser que la familia King quiere comprar aquel terreno baldío para que produzca artefactos para ayudar con el cultivo de Kim Jong. Y si es así, él no lo permitirá y comprará aquel terreno. La madre le dice que ha escuchado que la familia King ya ha pagado un depósito y la escritura de la tierra está a punto de ser transferida y si aún podrá adquirirlo. El prota le pide que no se preocupe mientras usen un método inteligente, no será imposible obtenerlo. Su madre le ha de saber que acerca del negociador, su padre ha designado trabajos a personas capaces y no se encuentran ahora y solo se encuentra el mayordomo Q. Aunque no sea sobresaliente, servirá por ahora. El prota le dice que no se preocupe y que él ya tiene la mejor candidata para que negocie, siendo Liu Ling, dejándola a cargo. Liu Ling acepta y parte rápidamente hacia el lugar, pero el prota le da un libro para que lea durante su viaje. Mientras tanto, en la familia King, Kim Yu está demostrando sus técnicas que ha desarrollado, siendo felicitado por Kim Ya. Kim Yu le menciona a su hermana que está restaurando su talento y es normal que haya llegado al reino establecimiento de cimientos y debería felicitarlo cuando llegue al reino Mingyuan. Su hermana sonriente le pregunta si realmente tiene la confianza en volver al reino Mingyuan en 3 meses. Él le responde que no lo tenía previsto, pero ante tal humillación de la desgraciada Liu Ling, él ha despertado su espíritu de lucha, y con la oportunidad de refinar tesoros y píldoras en el terreno baldío, habrá aún más que ganar, y que aquella plebeya de Liu Ling, ni así sea 10 años, logrará superarle de reino, y aunque trabaje duro, especula que ella llegará máximo a la 7ª o 8ª del reino de establecimiento de cimientos. Y llegado el día, se vengará por tal humillación. Qin Ye al verlo piensa que aunque llegar al reino Mingyuan en 3 meses es inusual, pero dado el actual impulso y emoción de Qin Yue, parece ser que no será imposible, y lo que dice no es falso, y debe de ayudarle en todo lo posible, mencionándole que ella también cree que dentro de 3 meses podrá ganar a Liu Ling. Pero en ese momento, uno de los sirvientes informa que la familia del prota está negociando el terreno baldío, dejándolos sorprendidos, mientras el prota en su casa piensa que no dejará que la familia King adquiera ninguna propiedad. Volviendo a la familia King, Kim Yue está enfadado que el prota quiera el terreno baldío y no podrá fabricar herramientas de alto nivel si se lo arrebatan. Kim Ya también menciona que el jefe de la familia le recomendó conseguir aquel terreno baldío, y si fallan con aquello, teme que su posición de jefa interina llegará a su fin. Kim Jong cuestiona que no puede creer que el prota tenga tácticas tan astutas y despiadadas. Kim Yang le dice que el prota solo sabe gastar dinero y no podría ser capaz de idear métodos brillantes, preguntándole a su subordinado de cuál es el motivo que la familia del prota quiera aquel terreno baldío. Él le informa que fue debido a que jugaron a lanzar la moneda y comprar terreno, y la moneda cayó justo en aquel lugar, y el prota tuvo la idea de comprarlo para hacer joyas. Al escuchar aquello, Kim Jong y Kim Ya se burlan del prota
y que ha sido una coincidencia y no hay de qué preocuparse. Además, la familia G prometió venderles aquel terreno baldío y si rompen el contrato, no solo romperán el contrato, también se enemistarán con la familia King. Kim Jun también comenta que aunque el prota intente sobornar a la familia G, ellos como familia King podrán aumentar el precio aunque sea un poco. Y si la familia sabe evaluar los pro y los contra, debería tener ya su elección. Kim ya le pregunta al subordinado de quién envió al prota a negociar. Él le responde que la que fue enviada es Liu Ling, haciendo que aquellos dos se rían y burlen, tachándola de que es una ignorante y no deben de preocuparse por Liu Ling. Mientras tanto, en la residencia del prota, se nos presenta al viejo Qiu Ming, uno de los negociadores de la familia del prota, que está enojado que en cuanto el prota llegó, se le asignó negociar a Liu Ling y no a él, y no podrá sacar provecho en aumentar el precio y quedarse él con más monedas, y que la familia Qin tiene la ventaja inicial en esa tierra, y ni él podría negociarlo y está esperando en ver cómo aquella muchacha fracasa y el prota luego le ruegue por su ayuda, entregándole al prota la lista de 20 artesanos que le pidió. En ese instante llega Liu Ling, ella saluda cortésmente a Qinja, pero él, muy mala gracia, le dice que no la ve con algún anillo ni contrato en la mano. ¿Acaso ha fallado? Liu Ling le hace saber al prota que la negociación ha ido muy bien. Qin comenta que es una sinvergüenza, que no ha traído ningún resultado. ¿Acaso negoció una segunda oportunidad para que él vaya a negociar? Liu Ling explica que no ha traído ningún contrato porque las negociaciones han cambiado y que ella acordó 1.5 millones de monedas. El viejo se burla de ella diciéndole que aquel terreno solo vale 1.2 millones, mientras afuera estaban escuchando unos espías. Riéndose de la situación, Liu Ling le sigue explicando que con 1.5 millones consiguió el terreno que lo ordenó y también los dos terrenos baldíos cerca, un total de 9.500 metros, y no trajo el título porque están esperando la decisión del prota para que firme y sea entregado. El prota la felicita por hacer un gran trabajo, pero el anciano aún sigue interviniendo, cuestionando que aquellos terrenos estaban destinados a la familia King y cómo la familia G puede romper el acuerdo y ofender a la familia King. Liu Ling le hace saber que el motivo es que la familia King paga plazos de 3 meses y el prota va a pagar de manera rápida y que al principio la familia Jin no estaba de acuerdo, pero ellos tienen 3 tabernas y 2 forjas, y le ayudó a planificar lo que podían hacer con el dinero. En las tabernas apenas ganan 3.000 monedas espirituales diarias, pero si invierten 200.000 monedas de manera inmediata para abrir la carretera Huangxi, su negocio se triplicará. Y es lo mismo con la forja, se invierten y compran hierro meteórico del Imperio Sikin. Y comparando a lo que paga la familia King poco a poco durante 3 meses frente a lo que va a pagar el prota de manera inmediata, y podrán hacer uso del dinero para que inviertan, siendo para la familia G más rentable, haciendo que al viejo le quiera dar un paro cardíaco al escuchar la magnífica negociación que ha realizado Liu Ling, cuestionándole de quién es ella y cómo puede ver alguien tan brillante como ella en la familia Mu. Ella solo le responde sonriendo que es solo la secuaz del prota. El prota feliz piensa que probablemente son pocos los que sepan que a Liu Ling desde una pequeña edad le interesó los cálculos complejos, pero su familia le reprimió y con el sistema intercambió el libro de Perla de Cálculo Celestial, lo que hizo incrementar la habilidad de Liu Ling, felicitándola y declarando que desde hoy ella será candidata a gran administradora del Palacio Púrpura, mientras el viejo enojado piensa que el prota y su secuaz hoy le han humillado y que no le culpen si busca a otro maestro. Mientras el prota lo ve y piensa que las ratas deben ser lanzadas directamente al nido de serpientes. Ubicándonos en la residencia de la familia King, Qin Yue está muy enfadado. Qin ya pregunta a su subordinado si de verdad está seguro que Liu Ling hizo algunos cálculos e hizo que la familia Ji aceptara.
Él le responde que así es y la familia Ji le envió tesoros en señal de disculpas, pero Qin Yue, enojado, tira los tesoros como un niño berrinchudo y grita de quién quiere aquello y que él quiere el terreno baldío y sin terreno baldío, ¿cómo puede forjarse a él mismo e impactar en la fiesta de otoño? Y que va a exterminar a toda la familia del prota. Qin ya le cuestiona si acaso no se cansa de repetir esas palabras, pensando que en cuando se convirtió el hijo del destino en un bruto que solo grita y clama por violencia. Sin embargo, el prota realmente le ha sorprendido esta vez, comentándole a Qin Yue que sobre su herencia aún la familia Qin tiene un pequeño terreno baldío que puede usar temporalmente, pero Qin Yue, que se está comportando como un niño haciendo berrinche, le dice que aquello reducirá considerablemente el tiempo y efecto. Ella le pide que no se preocupe. ¿Y acaso el prota no dijo que iba a forjar joyas? Y en aquel momento perderá, haciéndonos saber que la Asociación de Terrenos Baldíos Privados, siempre que haya una transacción de terrenos baldíos, debe verificar la producción mensual y el límite de ganancias, y si no se cumplen los requisitos dentro del plazo, se recuperará el terreno baldío por la fuerza y se subastará nuevamente, haciéndolos feliz, comentando que cuando la asociación le quita el terreno al prota, ellos lo recuperarán en la subasta. Pero Qin ya menciona que la familia del prota tiene mucho dinero y que puede contratar artesanos, mostrándose preocupados. Pero en ese instante aparece una persona encapuchada diciendo que parece ser que necesitan un aliado, siendo el viejo Kyung Min, un trabajador de la familia del prota. Cambiando de escena, con el primo del prota, está leyendo una carta mencionando que no esperó que el prota tuviera tanta suerte, y si hubiera sabido que estaba decidido a enemistarse con la familia King, no habría esparcido tales rumores y ahora ha quedado en desventaja, y que antes que su segundo tío llegue a la capital puede activar la trampa que preparó activamente y no se preocupará por la fuerza de la familia del prota, puesto que tienen un espía interno que es el viejo Kyung Min y que aquel viejo también se comunica secretamente con la familia King, haciendo que el subordinado se vaya a cumplir la orden. El primo realiza unos movimientos de espada diciendo que quiere ver cómo el prota rompe aquella cadena de trampas mortales, mientras que el prota está mirando el sistema y pensando que solo hay una oportunidad para el bautismo de la fuente espiritual, e incluso con 1.5 millones no debería alcanzar para el reino Minjuan. En lugar de eso, mejor usar toda la lotería en oro para aumentar la probabilidad de premios, y con 1.5 millones quiere la lotería de oro, tesoros relacionados con la forja, abriendo una caja, recibiendo un manual de forja antigua, volumen, fragmentos de belleza, sintiéndose complacido por lo que ha obtenido y que es justo lo que necesita para forjar joyas, percatándose que si ha obtenido el terreno baldío, ¿por qué el sistema no le ha dado una recompensa? Preguntándose si acaso todavía no ha finalizado la misión. En ese momento ingresa Liu Lin informando que la Asociación de Terrenos Baldíos ha llegado para verlo. Aquella persona que había llegado era Liang Qiu, que se presenta ante la madre del prota. Al ver al prota llegar, le pregunta de que ahora que ha comprado aquel terreno baldío, ¿cuántos artefactos planea comprar y cuál será la ganancia? Pero el prota le cuestiona si acaso ha hecho bien su trabajo y no sabe que él tiene dinero de sobra y no se debe preocupar por las ganancias y que ya lo dijo, solo quiere forjar joyas. El encargado se disculpa ante la madre del prota, haciéndole saber que se ve en la obligación de recuperar el terreno baldío a principios del próximo mes y que la corte ha establecido que no se debe jugar con terreno baldío. La madre le pide que deje de actuar y hable claro cuáles son las condiciones que ha puesto la asociación con su hijo. El encargado, con una sonrisa malévola, le informa que una producción mensual de 600 artefactos, de los cuales 200 deben ser de nivel Lianshen 7 o superior, y 100 deben ser artefactos del reino Minjuan, y una ganancia mensual de al menos 2 millones. El prota solo sonríe ya que esperaba que le pusieran trabas en el camino. Liu Lin reclama de que eso es imposible y que aquel terreno no es tan grande como para producir aquello, y que en toda la ciudad es imposible conseguir tantos artefactos de alto rango. La madre enfadada se pone de pie, cuestionándole al encargado si acaso la asociación está desafiando a su familia.
El encargado nervioso le pide que por favor se calme y que todo esto son órdenes de los superiores de la asociación y él solo viene a informar, mencionándole también que hay otro asunto sobre el palacio que debe de notificarle. Acaba de recibir el decreto que este año se redujeron las invitaciones para la fiesta de otoño y ya se han enviado todos. La madre le sonríe al prota preguntándole si acaso cree que su madre ha sido demasiado indulgente, volteando y dándole una mirada enojada al encargado, cuestionando que ha sido tan indulgente que ahora cualquier gato o perro piensa que puede abusar de ellos. El encargado, sudando frío, menciona que son órdenes del palacio y aunque lo elimine, no cambiará nada. El prota le menciona a su madre de no hay que enojarse con aquellos perros y gatos y que él lo solucionará, diciéndole al encargado que según las leyes del Imperio Show, es imposible que una familia noble como ellos no asista. El encargado le ha de saber que eso es correcto y la familia Chu ya tiene una invitación y que el joven Chu Huang representará a la familia Chu en la fiesta de otoño de Tianhe. El prota se ríe que aquella persona sea el fiel subordinado de Chu He, de la familia Chu de la capital, haciéndole saber que la familia Chu de la capital y la de Tianhe están separadas desde hace años y aquella maniobra es muy torpe. Pero el encargado le cuestiona de que en la fiesta de otoño hay competencias tanto marciales como literarias y en cuál se destaca él. Un holgazán que descuida su entrenamiento no tiene derecho a participar en la fiesta de otoño, escuchando a una persona que le da la razón, siendo el viejo Kyung-min, que agrega que el prota verdaderamente es un holgazán que le gusta la fiesta y no hace nada más que malgastar el dinero, sujetando una bola de cristal de grabación donde hay pruebas de aquello. El prota al verlo piensa que finalmente aquel traidor se ha revelado y es hora de limpiar y renovar. La madre, muy seria, también comenta que parece ser que todo estaba planeado, gritándole al viejo si acaso así es como paga la gratitud que le dieron. Kyung-min se ríe, haciéndole saber que las personas astutas eligen siempre el bando ganador y que la familia Chu no le sirve y ha negociado con varios amigos armeros y se irán juntos de la familia Chu. Los otros mayordomos, que eran leales, se enojan al ver el actual del viejo Q, mientras se preguntan de qué truco usó el viejo Q Min para llevarse el 30% de los armeros de la familia Chu. El prota le pide a Liu Lin que deje que todos los de la mansión vean la verdadera cara de Kyung Min. Liu Lin, sujetando un cuaderno, informa que a principios de julio la mansión adquirió 15 piezas de vidrio, 2 biombos y 3 antigüedades, y Kyung Min se encargó de ellos, gastando un total de 750,000 monedas espirituales, y según su investigación, aquel lote no vale más de 300,000 monedas espirituales, mostrándosela al viejo. El viejo, muy nervioso, le pide que se calle. El prota le pregunta a Liu Lin, según las leyes de Show, si el desfalco supera el millón, ¿cuál es el castigo? Ella le responde que el más leve es la abolición de sus habilidades y amputarle la nariz. El viejo Q grita que aquello es la versión de ellos. El encargado le pide que se calme y que no se quedarán de brazos cruzados ante aquella acusación, marchándose del lugar, haciendo feliz a su mamá, que lo felicita por controlar muy bien la situación. Liu Lin también le informa al prota que ya ha seleccionado a 20 armeros de primer nivel. Además, los fondos disponibles de la mansión suman solamente 3.5 millones. El prota le menciona que ya lo suponía y que escuchó que su papá tiene un agujero financiero que está absorbiendo todo su dinero. Liu Lin comenta que 3.5 millones no es poco, pero escuchó que la familia Qin invirtió repentinamente 5 millones. No solo compraron pequeñas parcelas de tierra baldía, sino que también compraron moldes de alta calidad. El prota sorprendido le pregunta de dónde sacó tanto dinero la familia Qin. Ella le debe saber que primero pidieron un préstamo a la casa de empeño Baxuan con un interés del 30% y todavía no ha averiguado el otro préstamo. El prota menciona que no hace falta investigar y que es más seguro que fue Chu-he y que no esperaba que por el puesto de jefe de familia llegara a financiar al enemigo. Ella le pregunta de qué pueden hacer ahora.
El prota le responde que no importa y deben de ajustar sus gastos. Liu Ling calmada piensa que afortunadamente el prota aún tiene la cabeza clara y no derrocha ciegamente. Cambiando de escena, observamos a unas personas comentando que los que entran al pabellón Baxuan son sin duda millonarios y que el caldero más barato cuesta 200.000, especialmente el legendario caldero del tesoro de la tienda, que cuesta 3.4 millones de monedas espirituales. Pero vemos al que estaba comprando a diestra y siniestra, era el prota. Mientras el vendedor está muy feliz por las ventas y Liu Ling cuestionándole al prota si acaso no iban a economizar, el prota le menciona que ella no lo entiende y cuando hay dificultades es cuando más se debe gastar. Las personas viendo aquella escena comentan que el prota es un derrochador de dinero que está comprando muchos calderos y si quiere presumir, ¿por qué mejor no compra el tesoro de la tienda? El prota al escucharlo sonriendo también pide que saque el tesoro de la tienda. El vendedor alegre saca rápidamente el caldero mostrándoselo. Las personas comentan que ese caldero se ve muy impresionante, pero es muy caro y además es un caldero antiguo y el manual de forja antigua se ha perdido y el caldero solo es un adorno y solo un tonto lo compraría. El prota no hace caso a aquellas palabras y lo compra, haciendo que Liu Ling se quiera desmayar por el derroche de dinero que está haciendo el prota. Ella le ha de saber que no necesita un caldero tan caro para hacer joyas y ahora están en problemas. Aún no han comprado moldes y ya no tienen dinero. El prota le menciona que no necesitan moldes y la última vez compró un lote de joyas en el antiguo camino de Honghyun y las usará para forjar. Liu Ling le dice que aquellas joyas son falsas y lo han engañado. El prota piensa que eso fue antes de que tomara posesión de este cuerpo y el antiguo dueño era un derrochador de dinero que compraba todo lo que veía, pidiéndole que confíe en él y vayan a la casa Kingru. Cambiando de escena, el viejo Q se está burlando del prota, diciendo que es un derrochador y que pedían 2.8 millones por un tesoro y el prota pagó 3 millones. Los que le estaban escuchando eran Kinju y Kinya, que también se ríen y burlan de las acciones del prota. El viejo Q menciona que él conoce bien la situación de la familia Chu y apenas pueden darle 3 millones al prota y ahora que lo ha gastado, ¿cómo va a forjar algo? Kinju con una sonrisa comenta que cuando sus primeras piezas valiosas estén listas, el prota estará acabado, apareciendo uno de los subordinados que informa que la familia Chu les ha enviado una invitación. Kinya se sorprende al leerlo, comentando que aquello es perfecto y quiere ver ¿qué trucos tiene el prota? Cambiando de escena, nos ubicamos en el evento que ha realizado el prota. Kim ya menciona que no esperaba que asistieran tantas personas al evento. Kim Jung le dice que es más seguro que también han venido a reírse del prota. El viejo Q les da la razón comentando que hoy sus piezas valiosas han producido 200 artículos, 100 de ellos tienen un nivel superior al Ancient 7 y más de 10 son piezas con calidad Mingyuan. Quien ya lo felicita debido a que sus armeros lo trajo el viejo Q de la familia Chu. El todo un lamebotas le hace saber que no es para tanto y que el verdadero mérito es del joven Kinju. Kinju, que se encuentra muy confiado con una gran sonrisa, afirma que así es y que tiene todas las ventajas y solo falta que el encargado Liang haga su parte. El encargado con una sonrisa malvada le pide que no se preocupe y que si hoy el prota hace el ridículo, recuperarán inmediatamente el terreno baldío, haciendo feliz a Kinju. Luego de aquello, vemos al prota preguntando a unas mujeres si ya están listas. Ella muy emocionada le responde que sí, están listas para mostrar la riqueza del prota y también de paso humillar a la familia King. Ya en el evento, una persona está cargando un pilar de piedra. Kinju sorprendido pregunta ¿de qué es aquello? Kim Yang le hace saber que aquello es una piedra de afilar, la más dura que hay y solo una pieza Lancien 7 o superior puede dejar una marca en ella, preguntándose de qué intenta hacer el prota.
Aquella persona que está cargando la piedra le da la bienvenida al primer desfile de joyas de la ciudad de Angé y que primero disfrutarán de una danza de apertura, mostrándonos de esta manera a unas bellas mujeres bailando. Una de ellas tenía una horquilla que despertó la curiosidad de las personas que la observaban, comentando que aquella horquilla es muy hermosa. Quien ya sorprendida también menciona que ha subestimado al prota y que aquella horquilla tiene muy buena apariencia. Kim Yue, muy confiado de sí mismo, dice que solo es un truco del prota. Después de todo, el valor de una joya y una pieza valiosa es abismal, pero aquella mujer usa la horquilla y con un golpe logra destrozar una parte de la piedra que se considera la más dura y resistente, dejando sorprendidos a Kim Jung, Kim Yang y al viejo Q. Que aquella horquilla sea de un rango 7 muy valiosa. Mientras el prota, sentado tomando su taza de té tranquilo, menciona que tiene el manual de forja antigua y el caldero antiguo, y ahora verá a la familia King y los de la Asociación de Tierras Baldías les dará una lección. El público del evento estaba muy sorprendidos que aquella bella orquídea también fuera un tesoro, anhelando por obtenerlo. Kim Ya sigue sin poder creerlo que sea un artefacto del séptimo nivel de Lianshen, cuyo valor supera todo el metal viejo y hierro que usa. El viejo Q menciona que la familia del prota es millonaria y pueden comprar artefactos de alto nivel sin problemas y pueden estar haciendo trampa. En el escenario, más mujeres se hacen presente. Una de ellas, con su anillo jade blanco de octavo nivel de Lianshen, ha hecho otro orificio a la piedra. La familia Qin se impresiona más que sea otro artefacto de alto rango. Otra mujer más golpea la piedra con una pulsera dorada de noveno grado. Y otra mujer con su tobillera de jade de décimo nivel. Otra mujer más con sus pendientes dorados de onceavo nivel. Y otra más con su armadura de joya de nivel 12 logran perforar la piedra. Las personas comienzan a enloquecer diciendo que aquellas joyas son bellísimas y que en todo el continente Shou es difícil de encontrar aquellas joyas e incluso se atrevería a vender todo lo que posee. La familia Qin también se queda impactada en silencio mirando tal presentación de artefactos de alto rango. Una mujer más aparece y con su horquilla rompe toda la piedra, dejando sorprendido a Kim Jung que aquello sea un artefacto del rango Mingyuan. Kim ya le reclama al viejo si acaso no le había dicho que la familia Chu le daría al prota al menos 300.000 monedas y ha gastado 300.000 en su cardero y es evidente que no tendría más dinero para comprar nuevas joyas de este nivel. El viejo nervioso le responde que tampoco lo sabe. En ese momento el prota comienza a hablar para todos que aquellas joyas están para salvar a las chicas de agresiones y que han ajustado aquellas joyas para que una persona normal pueda usar el 50% de su poder y como vieron es capaz de romper la piedra considerada la más dura y resistente. Preguntándoles de cuánto de ellos podrían resistir el ataque, las personas se muestran asombradas que una persona común puede usar el 50% del poder del artefacto y si recibieran un ataque con aquello serían eliminados. El prota comenta que se fabricaron 120 juegos de joyas y 30 de ellas son del reino Mingyuan y si quieren adquirirlo lo hagan después del evento coordinando con Liu Ling. El bando de la familia Qin no puede creer lo que está escuchando, que tenga tal cantidad de artefactos y también estén en el reino Mingyuan. La presentación todavía no culminaba. Unas personas traen una manta negra colocándola en el piso, saliendo unas hermosas mujeres. Las personas sorprendidas comentan que aquellas son las famosas mujeres de la casa Shaoqing Ryu y que es difícil verlas incluso aunque se tenga dinero, pero se sorprenden más que aquellas joyas sean del reino Mingyuan. El que estaba más impactado era Kim Jung al ver que hay 15 joyas del reino Mingyuan y que nunca se ha visto aquello en todo el continente Shou. Cuestionándole al viejo del anillo si acaso no le dijo que su método de refinamiento era incomparable y por qué el prota pudo hacer más joyas que él y de mayor calidad. El anciano tampoco no sabe qué responder. Está sorprendido de la situación. Por su parte el prota está muy tranquilo sonriente pensando que él tiene el manual antiguo y el caldero antiguo y Kim Jung no lo puede igualar y es más seguro que debe estar sufriendo mentalmente y que espere un poco más, que apenas empieza lo interesante. Tal como dijo el prota, Kim Jung estaba comenzando a enloquecer. Kim Ya quiere calmarlo pero queda impactada al ver
como una de las modelos rompe una pulsera del reino Mingyuan. Aquella modelo menciona que el prota dijo que el color era malo y deben de tirarlo todo. El público también comienza a querer desmayarse por lo que están presenciando, que están rompiendo un artefacto de alto grado. Aquello fue mucho impacto para Kim Jung y Kim Ya, que están a punto de enloquecer. De esta manera, las siguientes modelos comienzan a romper sus joyas, joyas preciosas de alta calidad que todo el mundo quisiera tener y cambiaría su vida. Estaban siendo destrozados delante de ellos, haciendo que el público se vuelva loco. El viejo Q, asustado, piensa que capaz está en el equipo equivocado. El encargado también, sorprendido, está pensando que con lo que ha roto el prota, podría fácilmente lograr sus objetivos de 2 millones en ventas mensuales. Kim Ya se encuentra preocupada que si el prota sigue rompiendo, será un shock fuerte para la estabilidad de Kim Jung. Mientras Kim Jung, el que se reía y burlaba del prota antes de comenzar el evento, ahora está sufriendo, cuestionándose que él es el elegido del destino y que tiene de especial el prota, y él ni siquiera ha podido forjar un nivel medio Mingyuan. En cambio el prota está rompiendo aquello delante de él solo por diversión. En el escenario aparece Min Liun con la belleza de siempre, trayendo consigo una orquídea dorada. Las personas lo reconocen y impactados mencionan que es un artefacto de nivel alto Mingyuan. Kim Ya, al ver aquello, grita que no puede ser posible y no cree que el prota pueda seguir rompiendo aquel artefacto tan preciado. Por su parte, el viejo Q y el encargado entendieron que estaban en el equipo equivocado. Min Liun sujeta su orquídea y tirándola a la manta negra menciona que el prota le dijo que tener dinero significa que no debe dar explicaciones de sus actos, rompiendo el artefacto de alto grado. Aquella escena es mucho para Kim Jung, que ha terminado humillado, desmayándose. El prota, que hablaba con su megáfono, menciona que ya la pasarela ha terminado y además de asombrarse, ¿no han notado algo raro en aquella tela negra? El público comienza a comentar que sí, como una tela negra puede romper un objeto de alta calidad. Kim Ya también se muestra confundida diciendo si acaso podría ser el legendario, pero sus palabras son interrumpidas por el prota, que les hace saber que aquello es la famosa tela de fuego del reino Tongsuan que logró crear por casualidad, y está pensando investigar más para ver si puede hacer ropa con aquello. Las personas se emocionan queriendo obtenerlo, mientras Kim Ya pide que se vayan ya que no puede soportar tal humillación. Luego del espléndido evento, las personas alocadas buscan a Liu Ling para comprar las joyas que hay disponible. Por su parte, el prota se muestra muy satisfecho por el evento, mencionando que ahora solo queda esperar por los distinguidos invitados que lleguen a la ciudad Tianhe. Cambiando de escena, en un arenal, un carruaje con personas a caballo que lo acompañan no pueden seguir el camino. Se nos presenta una persona que es el séptimo príncipe de Zhou, Lucian Yuan, que pide que acampen en este lugar. Del carruaje se asoma su hermana, Lumière, que le pregunta por qué se han detenido y que si demoran llegar a la ciudad Tianhe para el banquete de otoño, ¿cómo se le explicará a su padre? Xian Yuan le explica a su hermana que ahora la situación es muy complicada. El marqués Qin se ha unido con otros marqueses para desafiar al marqués de la familia Chu, y además en la corte con los dos primeros ministros apoyan claramente a la familia Qin, y para equilibrar las cosas su padre les ha enviado para apoyar a la familia Chu. Y ahora, el problema es que uno de sus mayordomos de confianza parece que era un espía y le dio el lugar del banquete de otoño a la familia Chu de la capital, y la familia Chu de Tianhe se ha quedado sin invitación. La hermana sorprendida le cuestiona si van ahora, es como buscar problemas a la familia Chu de Tianhe, y el marqués Chu es tan protector y teme que lo tratarán como enemigos ahora. Él le comenta que lo ha estado pensando y es mejor apoyar al ganador, y de esta manera también ayudará a su padre, y luego de visitar la ciudad de Tianhe tomarán una decisión y se lo comunicarán a su padre. La hermana preocupada le menciona que no quiere aliarse con la familia Qin y que les da miedo. En ese momento aparece un subordinado que le hace entrega de un informe de la ciudad de Tianhe. Al leerlo se muestra feliz que aquel derrochador del prota haya humillado a la familia Qin y que realmente sabe cómo hacer las cosas.
rompiendo joyas, ordenando que avancen y que deben de llegar hoy a la ciudad de Tiange, pidiendo que informen a la asociación del desierto que el regalo puede ser enviado. Al día siguiente, en el este de la ciudad, la familia Chen, vemos al jefe de la familia enfadado diciéndole a su subordinado que le dio tantos días y solo logró obtener la mitad de los derechos de distribución de los artefactos de la familia Qin. El subordinado le pide que se calme, explicándole que la familia Jin del oeste fue más rápida, pero otro subordinado llega informando que hay buenas noticias y la familia Ji ya no va a competir con ellos para adquirir los artefactos de la familia Qin y que se han retirado. El jefe, confundido, pregunta qué ha pasado. Él le responde entre risas que la familia Jin se ha vuelto loca y han ido a pedir los derechos para comerciar joyas. Otro subordinado más llega desesperado a informar que la ciudad de Tiange se ha vuelto un caos debido al prota de la familia Chu. Nos muestran la situación en Tiange, donde las mujeres se han vuelto locas discutiendo entre ellas para adquirir las joyas que ha fabricado el prota. Unas ofrecen 200.000, otras 300.000 para conseguirlo. El jefe de la familia Chen queda sorprendido por lo que le están informando. El subordinado también le menciona que los artefactos de la familia Qin que no quiso la familia Jin ahora es de ellos. El jefe patea a su subordinado y le ordena que deje de hablar y prepare todos los regalos que hay e irá a ver al marqués Chu. Su subordinado le pregunta de qué pasa con la familia Qin. Él le responde que la familia Qin se vaya al diablo y deben darse prisa en llegar a la familia Chu, caso contrario se quedarán con las obras. Por su parte, la familia Jin, el jefe, está subiendo a su carruaje ordenando que dupliquen rápidamente la lista de regalos para la familia Chou y se lo envíen lo más rápido posible antes que la familia Chen les gane. Nos muestran otra familia, la familia Hao, que el jefe de familia le está diciendo a su hija que no se preocupe, que él le comprará todas las joyas que quiera. En el sur, la familia Nan, el jefe se está llevando todo el dinero que posee para negociar con la familia Chou. Su subordinado le menciona que si se lleva todo el tesoro se quedarán sin nada. ¿Y qué pasará con las industrias que poseen? El jefe le dice que eso no importa y si obtiene el derecho de comerciar aquellas joyas, sus vidas cambiarán. Cambiando de escena con el prota, Liu Ling lo está felicitando debido a que su tienda de joyas ha agotado todo su stock y después de comprar las tierras baldías y los calderos todavía pueden ganar mucho dinero. Y también escuchó que Qin Jun se desmayó al finalizar el evento. El prota se ríe de aquello y Liu Ling le sigue felicitando, deduciendo que el plan del prota era comprar las tierras baldías y luego gastar dinero a lo loco para que las personas lo sepan. Y así los enemigos se preocuparían menos y él actuaría en el momento menos indicado, preguntándole si acaso no le dolió romper cada joya del reino Mingyuan y que aquellos valen una fortuna. El prota le da a entender que con aquel actuar pueden impresionar a los nobles y obtener una invitación para el banquete de otoño. Uno de sus subordinados aparece y le informa que los 4 grandes comerciantes del este, oeste, sur y norte han venido a visitarlo, pero el prota se siente cansado y designa a Liu Ling que se haga cargo. Cambiando de escena, en el gremio de terreno baldío, el presidente está muy enfadado, regañando al encargado por haberle causado grandes problemas mientras no estaba. El encargado le suplica que lo perdone y puede despedirlo de la asociación y muestre piedad, pero el presidente le dice que solo es una rata que pensó que podía engañar al séptimo príncipe con una pobre ilusión y ahora solo es un perro callejero, un peón desechado, y con su espada le corta la cabeza. Luego pide que tomen aquella cabeza y lo preparen para enviárselo al marqués Chu y también le lleven una invitación para el banquete de otoño. Y además, las personas que apoyaban y acompañaban al encargado para desafiar a la familia Chu debe ser despedida y también deben encontrar la manera de recuperar las tierras de la mano de la familia Qin. Cambiando de escena, en la residencia de la familia Qin, el viejo Q está muy preocupado, sudando frío, pensando que el encargado aún no viene y ha pasado muchas horas y está perdido. El marqués Chu lo va a eliminar, apareciendo Qin Jong, el hijo legítimo de la familia Qin, que le dice a Qin Ya que el jefe ha enviado un mensaje de que no está haciendo bien su trabajo como jefa interina. Qin Ya solo le cuestiona que el jefe no querrá que deje de ser la jefa interina y si ahora él quiere su puesto.
y que lo solucionará dejando la mitad de tierras baldías y el resto vendiéndolas. Kim Jong se ríe y menciona que es lo mismo que pensó el jefe y además le pidió que entreguen a aquel viejo a la familia Chu. El viejo Q ruega a Kim Ya que lo ayude, pero ella hace que no lo escucha. Ahora que ha perdido su valor, no sirve para nada tenerlo. Y de esta manera se llevan al viejo Q, que grita que Kim Ya es una P y que se arrepentirá por esto. Kim Ya, al ver a Kim Jong sufriendo por la humillación del prota, menciona que esto no puede seguir así y que esta noche el prota debe ser eliminado por ella. Al llegar la noche, en la familia Chu, la madre ingresa emocionada a la habitación del prota, despertándolo y diciéndole que ha escuchado de Liu Lin que ha tenido una ganancia de 7.9 millones. El prota le pide que se calme y que no es como si no hubieran visto antes tal cantidad de dinero, pero la madre le menciona que es la primera vez que su hijo gana dinero por sí mismo y por eso está feliz y que es un talento oculto de Tiange y que escribirá a su padre de inmediato para que encuentre una dama de familias nobles para él y que antes despreciaban al prota, ahora quiere ver cómo es el rostro de aquellos. Yéndose de la habitación del prota, el prota recibe un anuncio del sistema felicitándole por haber impedido que Kim Jong obtenga más terrenos, otorgándole 500 puntos de intercambio, una oportunidad de sorteo de oro. Y además, los secuaces ganarán 2 pequeños niveles en el reino de refinado en 3 días, haciendo feliz al prota, que dice que con la pérdida tan grande de la familia Kim, parece ser que Kim Ya lo vendrá a visitar y que es más seguro que deberá de enfrentarla, haciendo uso de su intercambio y sorteo de oro, recibiendo una piedra que duplica su suerte, y en la otra lotería recibe un gran premio, 3000 rollos de polvo rojo, fusionándolo con su mar interior y que le ayudará en el momento de refinar. Y lo malo es que su nivel es muy bajo y probablemente solo pueda liberar un 10% de su poder y tendrá que compensar aquello con otros medios, llamando a Liu Lin, pidiéndole que deben de preparar que en esta noche recibirán un invitado inesperado. Liu Lin se preocupa debido a que una visita a altas horas de la noche debe ser alguien con malas intenciones, preguntándole si acaso no debe de informar a su madre. El prota le ha de saber que no hay necesidad de molestar a su mamá. Él lo puede manejar y ella le va a ayudar en algo, diciéndole al oído lo que hará. Liu Lin, preocupada, vuelve a preguntar si está seguro que no habrá peligro esta noche y siente como si no estuviera defendiendo nada y solo está disfrutando. El prota le pide que no se preocupe y cuanto más peligroso es, más se debe gastar con calma y compostura y que solo haga lo que le ha pedido. Más tarde esa noche, el prota está sentado tomando una taza de té, viendo a la ventana. Menciona que ha demorado mucho en venir y la ha estado esperando, y si quiere tomar una taza de té, siendo aquella persona Kim Ya. Ella se sorprende que el prota haya sabido que iba a venir, haciéndole saber que está aquí para eliminarlo. El prota le cuestiona que ella y él no tienen un odio profundo, y sobre el asunto de las joyas, solo fue una batalla comercial. Ella le menciona que lo que dice es cierto, pero ha atormentado a Kim Jong, y si no es eliminado, Kim Jong no tendrá paz. El prota le dice que si ha venido a eliminarlo, solo significa que ella ya no confía en Kim Jong. Ella piensa que no esperaba que alguien derrochador como el prota pudiera ser tan perspicaz, haciéndole saber que es una lástima y que no quiere enemistarse con el Marqués Chu, ya que es muy poderoso, pero destruirá su cuerpo sin dejar rastros. El prota le cuestiona de dónde saca tanta confianza para decir que lo eliminará, y debe saber que su mansión, si un enemigo fuerte o un tesoro ingresa, se activará la formación de su padre, y si ha podido entrar, significa que no es tan fuerte. Ella le ha de saber que no hubiera venido si no conocía las restricciones del Marqués Chu y que ha utilizado un método secreto para menorar su cultivo a un nivel debajo del reino Tongsuan. De esta manera puede eliminarlo sin activar las restricciones. El prota muy tranquilo le dice que no esperó que le elaborara un plan para eliminarlo y ya que está aquí, aunque sea, tome una taza de té con él, pero ella le cuestiona si
acaso busca ganar tiempo hasta que lleguen los refuerzos y que ha sellado este lugar y nadie escuchará sus gritos atacando al prota con su espada. Pero el prota solo se ríe. Ella queda preocupada. ¿De qué se está riendo el prota? Pero aquello que había perforado con su espada solo era una ilusión de los 3000 pergaminos de polvo rojo. Ella es trasladada a la ilusión y se sorprende que el prota sepa hacer estas ilusiones tan complejas, pero ella, que sabía sobre ilusiones, con su energía, detecta los rastros del prota, yendo rápidamente a buscarlo. Liu Ling, que estaba con el prota, se muestra preocupada que ella los va a encontrar muy rápido y que es lo que harán. El prota le pide que no se preocupe, que su velocidad de ella es menos y de ellos es un poco más, y es un gran problema matemático para ella, y debería resolverlo sin falla. Liu Ling nerviosa le pregunta ¿y qué pasa si ella falla? El prota, todo un gigachat, le responde entonces ellos morirán juntos, haciendo sonrojar a Liu Ling y animándola. Ella decidida usa energía para transportarse al este de la ciudad, mientras Qin Ya está siguiendo el rastro del prota, percatándose que el prota deja una piedra por cada lugar que pasa y capaz tenga un plan alternativo guardándose las piedras por la duda. Por su parte, Liu Ling, luego de varios teletransportes, queda muy cansada. El prota le felicita porque han hecho el tiempo necesario, pidiendo a Liu Ling que salga de la ilusión y se haga cargo con lo de afuera. Liu Ling se va, pero antes le pide al prota que se cuide y que ella ayudará desde afuera. En ese momento aparece Qin Ya, diciéndole si acaso es el límite de su ilusión y no puede escapar de sus manos, pero el prota activa una formación ilusoria de ataque. Ella sorprendida piensa que aquellos cultivadores de la ilusión, el más alto es de nivel Mingyuan y los demás al menos deben ser el séptimo reino. ¿Y cómo puede el prota usar esos trucos tan avanzados? El prota comienza su ataque, pero ella libera su energía y usando su técnica de danza salvaje de la serpiente dorada, con sus sensuales movimientos, elimina a cada una de las ilusiones. El prota le aplaude porque ha derrotado muy rápido a sus ilusiones. Ella lo ataca y el prota activa una barrera de energía. Ella le dice que eso no lo va a salvar, infundiendo energía en su espada, usando su fuego verdadero de Samadhi, rompiendo la barrera y atravesando al prota con su espada. Aquello no iba a ser el final del prota, que aún contaba con trucos bajo la manga, sonriendo y desapareciendo la ilusión, y aquel que había sido perforado era el viejo Q. El viejo Q la sujeta y le grita que le dijo que se iba a vengar. Qin Ya se preocupa de aquello y el prota aprovecha en activar su formación de 9 estrellas asesinas, envolviendo a Qin Ya y generando remolinos en el cielo que dispara energías hacia ella. Qin Ya patea al viejo Q y esquiva aquellos ataques de energía, pero aunque lo haya logrado, es lastimada. Mientras tanto, afuera de la ilusión, la que está ayudando al prota es Liu Ling con el pergamino de la formación de remolinos. Ella está ordenando a los subordinados que sigan quemando artefactos de alto rango para que la formación del prota tenga más poder. Uno de los subordinados preocupados le dice que ya han quemado casi 3 millones en monedas espirituales y si acaso aún no es suficiente. Liu Ling le ha de saber que no es suficiente y cada reliquia que queman es un arma para el prota. Pero los subordinados siguen comentando que la resistencia del enemigo se está debilitando y parece que está gravemente herido, y si la esencia que dejó el duque se consume, el escudo de protección de la mansión no se podrá activar. Si el enemigo está herido, ya no habrá peligro para el prota, y si siguen así, estarán despilfarrando. Liu Ling ante aquellas palabras duda, pero llega la madre para proteger al prota, gritando que sigan quemando y cualquiera que dude será castigado. Todos los subordinados comienzan rápidamente a seguir las órdenes. La madre le dice a Liu Ling que no la culpa por haberle ocultado cosas de su hijo y por qué ha dudado si el prota le ha dejado a cargo. No debe dudar y usar todo lo que tiene, y si algo le pasa a su hijo, nada de los tesoros que hay en su mansión no servirán para nada. Liu Ling se da cuenta de su error pidiendo disculpas y aceptando ser castigada, pero la madre le dice que no se preocupe y que no vuelva a ocurrir, preocupándose por el prota. Mientras tanto, en la ilusión, Qin Ya, que está contraatacando los ataques, le menciona que ese tipo de formaciones consume demasiados tesoros y quiere ver cuánto puede aguantar. El prota le dice que no se preocupe y que dinero
es lo que le sobra, y en vez de preocuparse por su riqueza, debe de preocuparse por si puede resistir. Luego de unos minutos, Kinya está agotada, sonriendo y mencionándole al prota que parece que su formación se está debilitando su poder y aún no la ha eliminado. Y ahora se ha quedado sin trucos. ¿Va a seguir siendo arrogante? Y eliminarlo será más fácil. El prota se burla de ella, diciéndole que ya lo ha dicho varias veces y hasta ahora no logra eliminarlo. Y ahora está tan herida y si cree que lo podrá eliminar, ella preocupada piensa si acaso el prota tiene otro as bajo la manga, haciéndole saber que si quiere usar aquellas piedras que tiró por el camino como su última opción, no lo podrá hacer. Ella los ha recogido todos. El prota, al ver aquello, sale de la formación y en ese mismo momento se termina rompiendo y Kinya también sale, disponiéndose a atacarlo, pero en ese preciso instante suelta su espada, cayendo al piso en una posición muy suculenta. Desesperada le pregunta si acaso la ha envenenado, ¿acaso fueron esas piedras? El prota le da de saber que sí, la ha envenenado, pero no por las piedras, sino por esta flor. Aquella flor se llama luna nebulosa. Se torna de color amarillo al anochecer y roja al medianoche. Ambos aromas son inofensivos, pero si huele ambas flores en ambas horas, terminarán como ella. Ella se percata que aquello es verdad y cuando llegó la flor estaba en amarillo. Incluso con su habilidad no pudo detectar el cambio de aroma. El prota le pregunta de para qué cree que eran aquellas piedras. Ella se da cuenta que aquellas piedras eran para distraerla, haciéndola pensar que era su carta maestra, sin que notara otros detalles, y que la clave no era la formación, su carta de triunfo era la flor. El prota le dice que eso es correcto y usó el veneno porque quiere capturarla viva. Ella le reclama de qué es lo que le quiere hacer. El prota le sujeta el rostro y le hace saber que está pensando si debería acostarse con ella y compartir un poco del destino de la consorte principal. En ese instante ingresa la madre feliz junto a Liu Ling, felices que el prota esté a salvo. El prota le pide a Liu Ling que ate con una cuerda a Qin Yao para inmovilizarla por si acaso. Su madre le reclama de que ella le intentó eliminar y es mejor que la elimine ahora. El prota le pide a su mamá que no se preocupe y vaya a dormir. Qin ya preocupada pregunta de qué pretenden hacer con ella, pensando si acaso el prota quiere sobrepasarse con ella. El prota al verla le pregunta si ahora sí está asustada. Ella le menciona que es la jefa de funciones de la familia Qin y según la ley, la familia Qin tiene derecho a rescatarla. Es la ley de los nobles. El prota le debe saber que para detenerla, en total ha gastado 6 millones de monedas y si acaso podrá la familia Qin pagarle aquello. Qin ya queda impactada que el prota haya gastado 6 millones fácilmente. El prota también declara que si quieren salvarla, la familia Qin deberá pagar el doble de lo que él ha gastado. Y además, la ley de los nobles no está incluida para asesinatos. Ella le pregunta de qué es lo que quiere. Él sujetándola le dice que no se ponga nerviosa y ya se lo dijo antes, dormir con ella. Ella le grita que ni lo sueñe y puede eliminarla mejor. El prota le debe saber que no le conviene eliminarla y si quiere ser libre, debe aceptar sus condiciones. Ella sonrojada le pregunta de cuáles son. El prota le informa que en primer lugar, el anillo y la espada le pertenecen y no los devolverá, no importa lo que la familia Qin pague por aquello. Ella acepta, liberando su conciencia divina de aquellos artefactos. El prota le da la espada a Liu Ling y al ver el anillo piensa que al menos hay 3 millones de monedas espirituales en objetos dentro, pero se sorprende al percatarse que algo no está bien y que ella es del linaje de fuego, pero el anillo Sumeru está lleno de objetos sin atributos y ella no pudo haber previsto su fracaso, por lo que no hay razón para que lo haya cambiado de antemano y que siempre ha oído que no es de la familia Qin y que tiene un origen misterioso y en este mundo teme que solo ese tipo de origen requiere que sea tan cauteloso, incluso con el contenido que posee en el anillo, y forzar el cultivo de Tong Xuan a un nivel trascendental temporalmente para matar y borrar rastros es
una táctica común de su secta. Liu Lin le pregunta al prota si hay algo malo con el anillo. Él le responde que no es nada, solo que aquel anillo contiene cosas muy pobres para él. Qin ya lo ve con una cara de que el millonario siempre humillando al pobre. El prota piensa que por ahora no cuestionará el origen de Qin ya y tratará con ella lentamente, haciéndole saber que la segunda condición es una gota de su sangre esencial. Ella se niega, pero el prota comienza a tocarla, mencionándole que su piel es muy suave. Ella le pide que se detenga, aceptando dársela, pero quiere saber para qué lo necesita. El prota le engaña que lo quiere porque él es un derrochador y le gusta presumir, y quiere presumir ante la sociedad que derrotó a alguien de un alto rango. Ella acepta y piensa que si solo lo quiere para presumir y no sabe su verdadero uso, está bien dárselo, y que es mejor a perder su virginidad. Al tener la gota de sangre, el prota le pide a su sistema que lo analice. Tras el análisis, el prota queda sorprendido, que es como sospechaba, y Qin ya de verdad tiene un origen asombroso, y que esta noche ha valido la pena. Su sangre será de gran utilidad para el futuro. Qin ya le pregunta si ahora puede dejarla ir. El prota le muestra un contrato haciéndole saber que tiene una última condición, que antes del gran examen de otoño no puede oponerse a él ni ayudar a Qin Jun de ninguna manera. Ella sin más alternativas acepta, pensando que de todos modos ha sufrido el contragolpe de la técnica secreta. Necesitará al menos unos meses para recuperarse. Firmando el contrato de sangre, el prota le pide a Liu Lin que se lleve a Qin ya, que descanse por unos días hasta que la familia Qin venga a negociar el rescate. Ella le cuestiona si acaso no la iba a liberar, percatándose si acaso quiere que ella sea cambiada de jefa interina. El prota sonriendo le menciona que es muy inteligente y que ha escuchado que el hijo legítimo de la familia Qin, Qin Jong, disfruta intimidando a Qin Jun desde que era niño y cree que sería un excelente jefe interino. Qin ya le dice que no podrá detener el avance de Qin Jun y él la vengará en el banquete de otoño. El prota le replantea si de verdad está segura que Qin Jun la va a salvar y vengarse por ella, y ha oído que es una persona posesiva. Si él sabe que vino a eliminarlo y estuvo durante días capturada, puede malinterpretar las cosas y no ayudarla, y si no le obedece debe tener por seguro que él no es piadoso con sus enemigos y nada le impide quitarle la virginidad, y así que mejor sea obediente. Liu Lin se lleva a Qin ya y el prota piensa que parece ser que le ha asustado bastante. Podrá estar tranquila unos días, y aunque llevarla a la cama es un atajo, pero no sería factible. Y ahora que ha resuelto el problema de la emperatriz, lo siguiente es el viejo maestro del anillo, y que se verán las caras el día del banquete de otoño. Bueno bros, estos son todos los capítulos hasta ahora. El manga está en emisión. Aprovechar en agradecer a los miembros del canal por el apoyo, y también a los que dejan su like y comentario. Seguiremos con más de este resumen cuando publiquen más capítulos.